Buenos días. Antes de nada, presentarme. Mi nombre es Basilio Casanova y me ocuparé de la primera parte de la asignatura optativa, la conceptualización psicoanalítica, que se imparte durante el segundo semestre del curso, ¿no?, del máster. Básicamente, nos vamos a centrar durante ese periodo en el análisis de dos textos de Sigmund Freud. Uno de 1920, Más allá del principio del placer, un texto esencial, ¿no?, en la obra de este autor. El otro, El malestar en la cultura, 10 años posterior, 1930. No serán los únicos, por supuesto, pero sí, digamos, los esenciales, los que guíen y vertebren nuestro recorrido teórico. Nos apoyaremos además en algún texto cinematográfico. Soy profesor de Teoría del Texto Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información y es uno, digamos, de mis puntos de apoyo, ¿no?, habitual. Dicho análisis, ¿no?, de estos textos, un poco a la manera en que lo hizo Freud en la interpretación de los sueños, en sus análisis de obras artísticas, ¿no?, Moisés de Miguel Ángel, por ejemplo, nos servirá de trampolín para reflexionar acerca del desarrollo de determinados conceptos freudianos. En el caso de Más allá del principio del placer, es fundamental, a mi entender, el concepto de pulsión de muerte. De manera que Freud se halla aquí ante una auténtica encrucijada, ¿no?, la de cómo conciliar lo que llama pulsión de muerte, pulsiones de muerte, con las pulsiones de vida. Por ejemplo, cuando dice, literalmente, no debemos contar con una pulsión de muerte y una de vida puras, sino solo con contaminaciones de ellas, de valencias diferentes en cada caso. Y bien, ¿qué lugar ocupa en esa encrucijada de la que les hablo el descubrimiento de la compulsión a la repetición en el ser humano? Recordemos, sin ir más lejos, el legendario Fordá, o el masoquismo primordial, descendente de las pulsiones de muerte, o el principio del nirvana, del que habla Barbara Lowe, entendido como una especie de grado cero de excitación y de estimulación. Veremos así como un tanto atascado en esa dialéctica pulsional, la salida que encuentra Freud en el más allá es una de índole esencialmente mitológica. Es decir, recurre a un mito. El mito del andrógino, del que habla Aristófanes en el Banquete, uno de los diálogos de Platón. Inspirado, como él mismo anota, a su vez, en las Upanishads hindúes. Hablaremos de ello, ¿no? Intentaremos dar una respuesta teórica a esta salida mitológica de Freud. Y a ello nos ayudará también el final del más allá del principio del placer, en el que nuestro autor acude no ya a la mitología, sino a la biología, para hablar de una posible pulsión a la reunión de las partículas de sustancia viva. Y así termina, así se cierra el más allá. Es decir, la cuestión sigue siendo en el fondo la misma. ¿Cómo conciliar, siempre desde la perspectiva del psicoanálisis, obviamente, vida y muerte, eros y tánatos? La clave, después de todo, de toda experiencia humana. Eso en lo que respecta más allá del principio del placer. En cuanto al otro texto, El malestar en la cultura, habría que decir en primer lugar que comienza de una manera un tanto sorprendente, ¿no?, enigmática incluso. Freud suscita en ese comienzo la cuestión del sentimiento oceánico, ¿no?, a partir de la carta que le ha enviado su amigo Romain Rolland
en la que medio le reprochaba no haber considerado, no haber tenido en cuenta que dicho sentimiento podría constituir la fuente misma de la religiosidad en el ser humano. Y esto dicho en un sentido literal, ¿no?, de religio, es decir, de volver a ligar, de volver a conectar de alguna manera con el todo originario, con la fuente primordial. Esta controvertida cuestión, la de la sensación oceánica, la del sentimiento oceánico, nos servirá precisamente para hablar de eso, de cómo concebir y a la vez de cómo conceptualizar desde el psicoanálisis la espiritualidad humana, cómo pensar su lugar, cómo enfocar esa experiencia tan profunda, tan esencial. En este sentido, también nos servirán de ayuda algunas de las reflexiones que hace Jacques Lacan sobre la mística, sobre el goce femenino, también sobre el tema del arte y el vacío, y en general sobre el tema de la creatividad en el ser humano. Si en el más allá acudía a la mitología, en el malestar en la cultura, Freud echa mano de la poesía. En este caso, de Friedrich Schiller, cuando cita un verso de su poema El buceador, que dice así: que se llene de gozo quien respire aquí, en la sonrosada luz. Es decir, y según nuestra lectura, la lectura que les propongo, que les propondré, en la sonrosada luz de la razón, de la explicación científica, que a Freud le ofrece más garantías, más agarres, ¿no?, más seguridad, y no tanto el salto sin red que supondría sumergirse en las profundidades místicas, digamos, del oceánico. Temas esenciales son también en el malestar el del fin de la vida, la dicha, la felicidad humanas, ¿no?, reñidas, a decir de Freud, con el programa que impone el principio del placer. Trataremos, pues, de ceñir también esta interesante dialéctica freudiana que recorre el malestar en la cultura. Y ello nos llevará a abordar también algunas de las contradicciones, las posibles contradicciones en las que incurre Freud cuando se ocupa del tema de la dicha y del sosiego, lo que podríamos llamar también la paz interior, y su relación con el amor. La figura que pone como ejemplo aquí es la de San Francisco de Asís. En definitiva, pensaremos cómo concibe Freud el tema del amor y su relación con el principio del placer. Y ello nos permitirá traer a colación autores, a mi entender, muy interesantes, como Bert Hellinger o Wilfred Nellis, especialistas en la cuestión de las constelaciones familiares. Además, como ya les comentaba, de esa excursión, digamos, que hace Jacques Lacan en el seminario Encore, seminario 20, la UN, por el tema de la mística. En cuanto a los ejemplos cinematográficos que trabajaremos, pienso que contribuirán a fijar textualmente los conceptos abordados, ¿no?, para que no se convierta en algo demasiado abstracto, demasiado teórico o especulativo, ¿no? El arte, en este sentido, es siempre una herramienta de anclaje muy poderosa. Esta es, pues, la propuesta que les hago en la asignatura, la primera parte, ¿no?, de la asignatura de la conceptualización psicoanalítica, que espero que les resulte estimulante, interesante y que a la que les invito a participar, ¿no? Muchas gracias.